está encendido ya? Sí. Bueno, ahora vamos a intentar ajustarnos a la hora, que nos avise, porque después tenemos la comida, que es en el restaurante que hay aquí en Topalecu, en el restaurante que hay en el jardín de donde está la Casa de la Paz, donde estuvimos ayer, la inauguración, pues ahí cerquita enfrente está el restaurante. La comida es ahí ahora a las 2:30, cuando terminemos. Así que nada, vamos a empezar. Bueno, pues buenos días. Esta mesa se llama Tejiendo Redes de Paz, y si alguien sabe tejer redes de paz son estas dos mujeres. Ellas tejen redes de paz estupendamente, nos enredan en la paz, como decía esta mañana Gloria Bonder. A mí me hace mucha ilusión presentar esta mesa, porque son dos mujeres a las que yo admiro profundamente. Son dos referentes de paz y trabajan incansablemente y luchan por la paz, por la cultura de paz, dando visibilidad a tantas mujeres anónimas que trabajan en la construcción de la paz. Por eso y porque son mis amigas, tengo la suerte de contar con su amistad. Nos hemos encontrado, amigas encontradas, como dice Carmen, encontradas, leídas, escuchadas, y yo añado también que son amigas muy queridas. Bueno, como ya os he dicho, son un referente en los temas de paz en el Estado español y también a nivel internacional. Voy brevemente a presentarlas para que las conozcáis, aunque ya la habéis visto por aquí todos los días y ya Manuel ha estado antes con Yoli. Carmen Magallón es la directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza, es vicepresidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz, es la presidenta de la sección española de la Women International League for Peace and Freedom, es miembro del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza, formando parte de un grupo de investigación en esta universidad sobre las relaciones entre género y ciencia, porque ella es científica, es física, doctorada en Historia y Filosofía de la Ciencia, y también forma parte del grupo editor de la revista En Pie de Paz. Bueno, podría decir muchas cosas, ha escrito muchos artículos, muchos libros, pero para que no cabría nunca. Y Manuela Mesa, pues, es la directora del Centro de Educación e Investigación para la Paz de la Fundación Cultura de Paz, así que también somos compañeras de trabajo. Es presidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz y vicepresidenta de la sección española de la Women International League for Peace and Freedom. Ella dirige el anuario de CEIPAZ, Paz y Conflictos, y es miembro de la Junta Directiva del Comité Internacional de la Coalición para la Prevención de la Guerra y del panel de expertos sobre el Global Peace Index. Bueno, y también muchas cosas, ha escrito muchísimos artículos, escribe libros, son mujeres de paz. Yo me uní a Carmen y a Manuela en su camino de paz. Como decía Gandhi, la paz es el camino, y en ese camino pues nos encontramos, y ahí en ese camino seguimos. Caminamos juntos, junto a muchos hombres y mujeres que hemos optado porque es una opción, la paz es una opción, y nosotros, muchos hombres y mujeres, hemos optado por la paz, por ese bien común que es la paz. Y seguimos los pasos de otras mujeres valientes que también eligieron esa opción, la de la paz. Unas mujeres que a principios del siglo XX, en plena guerra mundial, se reunieron para protestar contra el horror de la guerra. Son las mujeres de la Women International League for Peace and Freedom, que Carmen conoce muy bien. Ella además es como os he dicho, la presidenta de la sección española. Entonces, pues que ella nos cuente pues qué es la WILF, por qué, cómo surge, por qué, cuáles son sus objetivos, su trabajo, y también la sección española cuando se crea y cómo, pues que nos cuente ella. Bueno, gracias Ana por tu presentación y tu cariño. Y como no tenemos mucho tiempo, pues sí, hablar de cómo el feminismo
pues hay una rama del feminismo que ha sido pacifista e internacionalista, que sorprende muchísimo conocer, ¿no?, cómo las mujeres, como ha dicho, en plena Primera Guerra Mundial fueron capaces de saltar por encima de las barreras que dividían a sus países. Los hombres se estaban matando y ellas se reunieron en La Haya para proponer salidas negociadas a la guerra que se estaba librando. Estas mujeres de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad venían del sufragismo, es decir, mujeres que se conocían de la Alianza Internacional por el voto de la mujer, y en el momento que estalla la guerra se dividen las sufragistas, es decir, unas deciden apoyar a sus países en la guerra y otras deciden reunirse para proponer salidas de paz. Esto, una primera reflexión, es que no todas las mujeres somos pacifistas, que no por ser mujeres somos mejores que los hombres, ni más pacíficas, sino que el pacifismo para las mujeres es una opción, porque ya sabéis que todo lo natural se devalúa y además está predeterminado, y nosotros tenemos que rechazar y rechazamos que seamos mejores que los hombres. Pero lo cierto es que estas mujeres, 1.200 mujeres de 12 países, se reunieron allí y fundaron esta organización que muy pronto va a cumplir 100 años. Y es una organización ejemplar porque, aparte de que siguieron con su reivindicación del voto, no esperaron a tener el voto para actuar. Es decir, tomaron la libertad en sus manos y decidieron incidir en la política internacional y incidir en asuntos tan importantes como la paz y la guerra. Consideraron que la igualdad no solo era reivindicar derechos para las mujeres, que también, sino hablar de todo. Como dice una filósofa italiana, ¿cuál es la política de las mujeres? La política de las mujeres es la política, o sea, todo. Entonces es una organización que a mí personalmente siempre me ha atraído mucho, porque vengo del pacifismo de los años 80, como física, en la Guerra Fría entre los bloques, pues la cuestión nuclear estaba muy en el centro. Entonces hubo un movimiento muy fuerte donde las mujeres tuvimos un protagonismo importante en acciones como los campamentos de paz, en cuestiones de enfocar el pacifismo no solo como contando misiles, sino algo más profundo. La paz que concibe la Liga de Mujeres por la Paz y la Libertad es una paz antimilitarista, que además considera el militarismo como una jerarquización de valores, la construcción del enemigo, la desigualdad, la injusticia, la proliferación de armas, o sea, el antimilitarismo como algo fundamental. Es una paz con justicia, que no elude el debate sobre la necesidad de cambiar las estructuras económicas y sociales. Es decir, a veces se habla de la paz y parece que sea algo como que pensemos que vivimos en un mundo de ángeles. No, la paz exige indignarse, la paz exige comprometerse, y la experiencia de las mujeres a lo largo del siglo XX ha sido muy importante, porque hay esa capacidad, sobre todo, de saltar, como decía antes, por encima de los grupos enfrentados. Y tenemos los ejemplos de las palestinas e israelíes, que han sido capaces de establecer puentes y diálogos para proponer salidas al conflicto. O sea, las mujeres de Bat Shalom y de el Center for Jerusalem Link fueron capaces de proponer una salida de puntos para salir del conflicto crónico de Oriente Medio, compartir Jerusalén, están en contra de la ocupación, en fin, toda una serie de propuestas políticas, pero unidas. No es fácil, pero existe esa capacidad que sobre todo las mujeres han desplegado, turcochipriotas y grecochipriotas, que también fueron capaces de hablar para salir de la problemática de la isla, y esa capacidad que
podemos pensar que nos vienen no por ser mejores, sino porque al haber sido excluidas de la toma de decisiones, tenemos una mirada desde otro paradigma, o podemos tener una mirada desde otro paradigma que esté menos comprometida con las políticas institucionales. Y eso es una gran capacidad que se ha visto también en África, en muchos grupos, como en Somalia, pues mujeres de los 5 clanes se presentaron en las negociaciones de paz y dijeron: somos el 6.º clan. Esa capacidad de llevar a cabo una política transversal y que es muy importante para la convivencia. Podríamos seguir así, pero voy a dejarlo aquí. Y efectivamente, aquí en España, la sección española de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad no había habido sección. La Liga está en 40 países, pero España, por todo el franquismo y la dictadura, ha vivido aislada del mundo internacional durante esos 40 años. Y el año pasado pues nos reunimos en Madrid hace 2 años para solicitar la entrada y pertenecer a esta organización que tiene oficinas en Nueva York y en Ginebra y que tiene estatus consultivo en Naciones Unidas, porque efectivamente aquellas propuestas de 1915 incidieron en la filosofía de la Sociedad de Naciones y posteriormente en Naciones Unidas, y esta es una organización de las más veteranas con voz en las Naciones Unidas y que lleva un trabajo persistente que luego yo creo que Manuela mejor que nos explique, bueno, lo que quieras. Pero vosotros libremente. Sí. Bueno, Carmen nos ha hablado de, pues eso, de muchas mujeres, muchos grupos de mujeres que trabajan por la paz y que no se visibilizan en muchos casos. Entonces yo quería preguntarle a Manuela cómo se visibiliza el trabajo de esas mujeres valientes, mujeres pues como las que nos ha comentado Carmen, como Yoli, como Edith, tantas y tantas que trabajan que luchan contra las injusticias, contra las desigualdades, por la paz. Si las tecnologías, cómo las presentan en las tecnologías, si contribuyen a esa visibilización o cómo pueden contribuir. Sí, yo creo que bueno, las tecnologías no son diferentes a los otros espacios, y aquí desde la mañana hemos estado hablando de la invisibilidad de las mujeres o de ciertas situaciones que son desconocidas, y tal vez el problema es que cuando se visibiliza hay una parte, claro, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, y sobre todo lo que se visibiliza es ese dolor, ese sufrimiento. Pero vamos, para la organización en la que trabajo, nos parece que es muy importante esa parte de denuncia, que es necesaria, pero que es insuficiente, que no nos podemos quedar ahí, porque precisamente las mujeres no solamente somos víctimas de la violencia, sino también somos actores, actores de paz, actores en muchas de las situaciones, ¿no? Y ahí efectivamente se está mucho menos. Es decir, cuando yo esta mañana estaba hablando con Yoli, Yoli ha sufrido la violencia, pero Yoli es un actor de paz que está siendo clave pues para dar a conocer lo que ha pasado en su país, lo que pasa con los niños y las niñas soldado. Y así sucede con muchas más mujeres que, digamos, en el día a día, en su vida, están arriesgando por defender aquello en lo que creen, y por lo tanto, es decir, no nos podemos quedar solamente con la parte de la denuncia, que por supuesto es necesaria, sino tenemos que reconocer el papel que juegan tiene que haber un reconocimiento del papel que hay en las mujeres en la construcción de la paz y en otros espacios, porque precisamente el gran problema es que las mujeres no están en los espacios donde se toman las decisiones, ahí no están ellas. Y el informe del Secretario General de Naciones Unidas, el último, acaba de salir, porque ahora en octubre, desde el año 2000, hay un encuentro en Naciones Unidas de la resolución 1325, que es una resolución de Naciones Unidas que reconoce, que hace un reconocimiento del papel que juegan las mujeres en la construcción de la paz. Pues bueno, de los procesos de paz que han estado en marcha en el año pasado, tan solo en 2 procesos las mujeres han estado participando como actores, a pesar de que ellas van a ser clave
para, digamos, lo que sea la construcción de la paz en países que han sufrido la guerra. Van a ser claves, van a ser fundamentales si se quiere construir una paz sostenible, pero ellas no han estado donde se decide la paz, cómo se va a hacer, cómo se va a atender a los que han sufrido, cómo se va a reconstruir un país. Ellas no están ausentes de esos espacios de poder en donde tienen que estar. Y yo pienso que, desde luego, un primer paso es que haya un reconocimiento, es decir, que no pueda haber un proceso de paz en donde no haya mujeres. Por ejemplo, ahora está en marcha las negociaciones de paz en Colombia, acaban de empezar, no hay una sola mujer, cuando en Colombia hay organizaciones súper poderosas de mujeres que han hecho muchísimo por construir la paz en ese país. ¿Cómo es posible que no solamente es un problema además de los colombianos, incluso de la comunidad internacional, que es necesario exigir que esas negociaciones necesariamente tienen que contar con las mujeres que van a construir la paz y que la están construyendo durante el conflicto? Por lo tanto, lo mismo que no podemos aceptar ya más que cuando se hace una mesa redonda, cuando se hace solamente de ámbitos además en los que las mujeres trabajan mucho, solamente haya hombres, pues no podemos aceptar que los espacios donde se toman decisiones más pequeñas o más grandes no haya mujeres. Y eso yo creo que pasa por darle visibilidad, por hacer un reconocimiento. Por eso, cuando estuvimos trabajando en un proyecto que es el de 1325 mujeres tejiendo la paz, pues lo que hicimos fue rescatar historias de vida de mujeres muy poderosas, algunas conocidas, otras anónimas, que trabajan por la paz en el día a día, y que muchas de ellas, además, en sus historias hay toda una historia de resiliencia, que a mí me parece que es una palabra preciosa, o sea, esa capacidad de que, a pesar del sufrimiento, de alguna manera, es decir, convertir esa experiencia tan dura que han podido vivir en un motor de cambio y de transformación. Y eso, además, ponerlo en valor y decir, bueno, es que tengo más legitimidad que nadie para poder hablar de la paz, porque sé también lo que es la violencia, pero yo trabajo por la paz. O sea, yo no quiero ser objeto de compasión exclusivamente, porque yo creo que la compasión es muy desmovilizadora. Ay, pobrecita. No. Quiero que te apuntes a mi causa y que estés a mi lado. Y eso es lo que queremos, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo creo que esa idea de reconocer, de dar visibilidad y además hacerlo desde valores, o sea, porque la paz, como dice Carmen, pues la paz es dinamismo, es creatividad, es alegría, es complicidad, es resistencia y claro, podemos mencionar a muchísimas mujeres, muchas estáis aquí, o sea, yo cuando, mujeres que habéis estado, pues es la capacidad de transgredir, de ser transgresoras, ¿no? De decir, bueno, no me conformo con lo que hay y voy a hacer cosas que nadie imaginaría que serían posibles. Pues como, ¿quién iba a pensar, por ejemplo, que aquellas madres, aquellas abuelas de la Plaza de Mayo iban a conseguir finalmente que, bueno, pues que se reconociera, que había desaparecidos, que fuera gente que fueran llevadas a juicio? ¿Quién iba a imaginar? Pues un grupo de mujeres calificadas de locas, pero te pones a poner ejemplos, o Aung San Suu Kyi. ¿Quién iba a imaginar que esta mujer en Birmania, en este lugar tan terrible, finalmente iba a estar en el gobierno? Y en ese sentido yo creo que las mujeres son muy audaces. Las mujeres que han trabajado por la paz son muy audaces y están asociadas a unos valores que tenemos que poner sobre la mesa para tener esa legitimidad de decir, bueno, precisamente la democracia es participar y tenemos que estar, porque tal vez, o sea, no hay nada, aparte que somos, o sea, todo lo que se ha dicho, pero es que hay que estar y lo primero, tenemos toda esta legitimidad y toda esta conexión de mujeres en distintos países que trabajan con claves muy similares, porque cuando estudiamos las historias de vida decimos, pero hay que ver, es que tú ves la historia de Wangari Maathai y dices, pero si es que Wangari Maathai tiene muchas conexiones con una mujer en El Salvador que trabaja en la misma línea y con los mismos principios o con los mismos valores, con contextos tan diferentes, ¿no? Por eso esa idea de tejer, ¿no? Y bueno, en las diapositivas que van pasando, pues son algunas de esas historias, y una de ellas son las historias de las mujeres de Will, mujeres muy poderosas como Jean Adams, que fue ayer mencionada, y otras muchas, ¿no? Y estas mujeres pues siguen ahí, digamos, interviniendo y actuando.
nos has puesto de manifiesto la importancia que tiene la visibilización de la labor de todas estas mujeres que trabajan por la paz, por la construcción de la paz, pero igual de importante, que también lo has citado, es la imagen que se da de las mujeres, ¿no? A la hora de visibilizar muchas veces la imagen que se da de mujeres que viven en situaciones pues, de conflicto o de violencia o de pobreza, pues es un poco siempre la misma, ¿no? La de la compasión, la de la víctima. Eso. Entonces, ¿qué imágenes podemos encontrar en internet, Manuela, y vídeos, fotografías y todo eso sobre estas mujeres, sobre la labor de estas mujeres? Sí, o sea, digamos, nosotros primero hicimos cuando hicimos el libro, tuvimos una experiencia muy interesante, y fue que pedimos a diseñadores gráficos, diseñadoras, que con la historia de vida la acompañaran de una ilustración, decidimos que no queríamos fotos porque nos parecía porque queríamos que cada historia de vida representara la historia de vida de otras muchas mujeres. Y entonces nos encontramos que, claro, los diseñadores gráficos también se ven al mercado, y no hay mercado para la paz, en el sentido de quién paga por representar o diseñar la paz, y en concreto las mujeres que trabajan por la paz. Entonces, bueno, tuvimos unos debates súper interesantes, porque lo primero, a pesar de que las historias de vida eran historias muy poderosas, siempre, digamos, las imágenes eran sangre, digamos todo, y decíamos, pero bueno, pues es que la historia de vida no cuenta esto. O sea, hay que buscar registros visuales que, digamos, justamente empoderen, o sea, que muestren esa fuerza. Y bueno, digamos que claro, cuando se quiere trabajar en eso hay que pelearlo, discutirlo, pero se puede hacer, ¿no? Y a raíz de eso, pues lo que hicimos fue todo un trabajo de tratar de rescatar pues en internet, en diferentes espacios, imágenes, representaciones visuales que fueran empoderadoras, que mostraran precisamente esa idea de paz positiva, de decir, bueno, es que la paz es justamente buscar el consenso, y eso cómo se representa visualmente, porque es todo un reto, y es todo un reto que yo creo que está por construir, es decir, que hay experiencias, pero todavía yo creo que queda bastante camino, ¿no? Es decir, cómo representas resiliencia. Por ejemplo, en el libro tenemos una imagen que a mí me encanta, que es de Gloria Guzmán, una mujer salvadoreña que, bueno, pues que hizo un memorial para reconocer a todas las víctimas de la guerra en El Salvador. Y bueno, es un corazón roto, una de estas es un corazón roto, pero cosido. Y dices, bueno, qué buena imagen para representar lo que es la resiliencia, ¿no? O sea, cosido, ¿no? O por ejemplo, Lidia Cacho, ¿no? Que es una pluma preciosa, que es una pluma, pero además es una pluma que también es una aguja. Que ella, bueno, pues como, digamos, a través de su trabajo, como ha logrado dar a conocer toda esta red de pederastas, ¿no? Entonces, realmente yo creo que las representaciones visuales dan muchísima información sobre, cuentan muchas cosas también, y hay que tenerlas en cuenta porque no sé si esas imágenes, por ejemplo, estas campañas de denuncia de violencia contra las mujeres, en el que aparecen siempre golpeadas, con sangre y tal, y decimos, bueno, pues imágenes que den voz. Decía esta mañana Judith, yo creo que las que mejor lo pueden contar son ellas, las mismas personas, los mismos actores, pero habitualmente, por ejemplo, en algunas campañas que están hechas con muy buena voluntad, pero no hablan ellas no tienen voz, es como otros los que hablan. Dicen, no, pues que hablen las mujeres, que... Bueno, una de las imágenes que a mí me encanta es una que dice, bueno, pues es que para denunciar la violencia contra las mujeres, a lo mejor lo que hay que denunciar es esa masculinidad malentendida, que entiende que usar la violencia es un signo de hombre, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho trabajo ahí por hacer, y bueno, pues nosotros en el estudio que estamos haciendo, que hemos ido rescatando imágenes, que pues estamos todavía en ello, ¿no? Rescatando y tratando pues como de para todas aquellas diseñadores, para fotógrafos, fotógrafas, pero también cuando de nuestras organizaciones queremos contar algo, pues la imagen, la representación visual es tan importante como el texto, como la narrativa, la historia que contamos, porque bueno, son dos formas de lenguaje, y es un lenguaje que tenemos que cuidar precisamente para poder, digamos, llegar, conectar más con otras personas que a lo mejor no son tan sensibles a los temas que queremos difundir.
Sí, a mí me gustaría seguir con esta idea de la paz en positivo, o sea, que la paz no es solo la ausencia de guerra o de violencia, y que en ese sentido vivimos en un mundo en que se está primando la seguridad, y no es lo mismo seguridad que paz. Seguridad es como ya asumir que vivimos en una cultura del miedo, es decir, y ese es uno de los retos que va ligado también a las imágenes o las narrativas que van circulando. Vivimos en la cultura del miedo, miedo al derrumbe económico, miedo al otro. Entonces ahí también hay un trabajo, porque la paz es una cuestión positiva, es una cuestión en donde pones por delante la relación, la armonía. La paz con contenido, nosotros decimos, son los 4 Ds: derechos humanos, desarme, democracia y desarrollo. Entonces son cuestiones positivas, no es solo la ausencia de violencia. Y quería decir la importancia también de las redes, por ejemplo, haber conseguido que el Consejo de Seguridad aprobara esa resolución en el 2000, la 1325, la primera vez en la historia, los 50 años del Consejo de Seguridad, en el que aprueba una resolución que dice que las mujeres tienen que participar como actoras en los procesos de paz, no solo ser protegidas, que también, pero que sean actoras en las negociaciones. Pues eso se consiguió con una red de organizaciones de mujeres, en donde estaba WILF, pero había otras organizaciones internacionales, uniéndose con líderes políticas, hombres y mujeres, buscando estrategias, el actuar a distintos niveles, y esa incidencia en la política internacional hoy es tan necesaria porque incide en nuestras vidas. La política internacional, si antes dijimos lo personal es político, ahora tenemos que decir lo global es personal y es político, porque está todo muy entremezclado. Y antes de pasar y dejar la 1325, puesto que estamos en el Palacio de Ayete, voy a decir algo, y es que a mí me dolió mucho que cuando se presentó la Comisión Internacional que avalaba el proceso del abandono de la violencia de ETA, no hubiera ninguna mujer en esa comisión, porque hay mujeres del mundo, algunas, que podían haber estado en esa comisión. Tienes mucha razón, Carmen. Sí. La semana pasada estuve en un evento sobre el evento África se mueve, y la presidenta de la coordinadora de ONGD hablaba precisamente comentaba hablando de África, el derecho a la imagen digna. Precisamente porque cuando hablan, siempre que tenemos la idea que pensar en África, siempre es un país con pobreza, con violencia, con guerras, con gobernantes corruptos. Entonces, a la mujer, ya hemos visto, habéis comentado la importancia de que se proyecte, que se difunda una imagen digna, esa imagen digna de la mujer, una imagen en positivo. Pero, ¿cómo creéis que si eso porque ahora mismo, evidentemente, no es lo genérico, ¿no? Entonces, ¿cómo influiría eso en nuestra percepción, en nuestra concepción sobre las mujeres que están en esas situaciones, si se difundiese, si la imagen que se difundiese, las dos, ¿no? Una, pues como también víctima, porque también lo son, pero también la otra, esa imagen digna, esa imagen positiva. ¿Cómo cambiaría la percepción de la gente? Igual que pasa con África, que cuando nos dicen África, nosotros siempre automáticamente ya pensamos en pobreza, y no toda la riqueza que tiene y toda la diversidad, cualquiera de las dos. Que África es un continente que está muy estereotipado, ¿no? O sea, y realmente cuando tú ves a las organizaciones africanas, son mujeres y hombres muy poderosos que están trabajando en contextos realmente muy difíciles, ¿no? Y a mí me encanta la imagen que buscamos de una mujer de Tanzania, de Gertrude Mongela. Entonces está representada la imagen de ella, África es un continente de mariposas. O sea, las mariposas que es con todo el dinamismo, ¿no? Que da una idea de futuro, de esperanza, ¿no? Porque dices, bueno, es que África no solamente es muerte, violencia, o hambre, es que África es creatividad,
es una gran capacidad, es otras muchas cosas que no están, o sea, y que tienen que estar porque también existen, ¿no? Es decir, que yo creo que sobre todo, además, yo que vengo del mundo educativo, ¿no, Carmen? También yo creo que digamos, la educación siempre tiene que abrir una puerta a la esperanza. Y claro, la realidad es muy compleja, ¿no? Y como decía Mari, pues tú coges un ángulo, ¿no? Pero desde luego yo creo que para cualquier proyecto educativo necesitamos precisamente mostrar esa fuerza, esa parte más positiva, no porque la otra no exista, que también se tiene que mostrar, pero que es necesario también lo otro, porque si no, al final, cuando tú hablas con ¿qué es África? Pues hambre, miseria, es tan fuerte, ¿no? Es decir, que hay imágenes tan brutales que casi como eclipsa todo lo demás, o sea, te impide ver otras cosas, ¿no? Y al final, cuando se trata de movilizar o de generar adhesión, realmente se genera a partir de lo que podemos hacer, y de lo que podemos hacer es estar al lado de los hombres y mujeres que están trabajando porque ese mundo sea un poco mejor, o porque esa África con esos problemas tan terribles salga adelante, o en México o en donde sea, ¿no? Entonces creo que es muy importante, o sea, digamos, ser conscientes de eso, ¿no? Y claro, yo creo que, bueno, Internet, efectivamente, como decía Gloria, bueno, es que hay de todo, o sea, tienes una parte y la otra, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay buenos espacios en Internet que precisamente dan voz a todo eso, ¿no? Y por eso a lo mejor el trabajo educativo está también en dirigir hacia esas cosas interesantes que hay en Internet, para que sean aprovechadas, para que esa voz llegue a la gente, ¿no? O sea, que hay que orientar, dirigir de cómo utilizar eso y cómo aprovechar esas otras visiones en que pues, la gente puede contar cómo es su realidad, ¿no? Sí, hablando de imágenes, para mí que a veces se considera la no violencia como algo desempoderado, una imagen de no violencia es Rosa Parks sentada en un autobús cuando se les prohibía a los negros sentarse en la parte delantera del autobús. Es una imagen poderosísima de lo que es la no violencia, que no es no hacer nada, sino es una filosofía, una actitud, una desobediencia civil con mucha fuerza. Otra imagen de no violencia es en la avenida de Tiananmen, un hombre con una bolsita delante de una fila de tanques. Es la fuerza de la no violencia que radica en las capacidades y del ser humano frente a la máquina de destrucción bélica, etc. Entonces yo pienso que esas imágenes promueven imágenes y actitudes como las mujeres de negro, que utilizaron la imagen de sus cuerpos vestidos de negro para hacer una política fuera de la política. Es decir, a las mujeres nos han excluido de la política, y hay grupos de mujeres, como la Red de Mujeres de Negro, que han utilizado esas versiones tradicionales justamente para subvertirlas. Dice, normalmente las mujeres han sido condenadas al silencio y a guardar luto por las víctimas de la guerra. Ahora nosotras nos colocamos en las plazas vestidas de negro y en silencio para decir que no en nuestro nombre. O sea, esa consigna viene de las mujeres de negro que desautorizan a su propio gobierno. Esa es una imagen muy potente y que además pone de manifiesto que la paz no es algo así, que no exija un valor, porque a ellas las llamaban traidoras a su patria, putas, etc. Hay muchas imágenes de fuerza en acciones de las mujeres por la paz, pues cuando han ido, como dice Manuela, las madres que también hicieron política porque consideraba el poder que ser madre estaba fuera de la política, y ellas utilizaron esa posición, como los comités de madres, para hacer otro tipo de política. Todas esas imágenes son potentísimas. Bueno, las damas de blanco en Cuba, o las mujeres de Code Pink en Estados Unidos, que se vestían de rosa para denunciar la guerra en Irak. Es decir, que es que hay ejemplos tan geniales, ¿no? de formas distintas de luchas, incluso a veces desde
pues eso, desde la risa, ¿no? y la alegría, ¿no? Por eso pues, no podemos reducir la palabra paz a una paloma, porque lo queremos asociar a todos esos valores por los que trabajan muchas mujeres, o sea que es mucho más que una paloma, ¿no? Eso ya hace tiempo que el palomas, ¿no? Que le hemos desterrado, porque la paz es algo mucho más sofisticado también. Bueno, Ángela Paloma, sí. La dejamos, sí. A mí me gustaría, Manuela, que nos hablaras un poco más del proyecto de 1125 mujeres, que ahí es un buen ejemplo de esa imagen positiva. Nos has hecho una referencia, pero si quieres hablar un poco más del que está también una presencia en la web, precisamente. Yo me quejo siempre de la escasa presencia de la paz en Internet, de todo lo que tiene que ver con la paz, y si ya es mujer y paz es muchísimo menor aún. Y haciendo el máster, yo soy documentalista, haciendo el máster de documentación teníamos que hacer un trabajo de recuperación de términos en motores de búsqueda, y cada uno elegía el que le parecía, y yo, pues evidentemente por mi trabajo, busqué paz y cultura de paz. Y luego daba pena, yo estaba frustrada de ver esa escasa presencia con referencias, que es mínima, es que en ninguna parte, vamos, es que aunque miras, tú pones en Google y parece que sale mucho, bueno, pues eso es mínimo, y entonces a mí me gustaría saber cómo me gustaría que nos dijerais, o pues ejemplos como los de 1125 mujeres, se podría reactivar y que esa presencia fuese mayor. ¿Qué podríamos hacer para que la presencia de la paz, de la mujer y la paz, de la cultura de paz estuviese, de derechos humanos, estuviese más en Internet, en las redes, que es ahora mismo? Sí, bueno, nosotros, digamos, el proyecto fue muy en red, o sea, lo que hicimos fue invitamos a gente, invitamos a mujeres y hombres, a que nombrasen mujeres que han trabajado por la paz. Fue muy curioso porque pues, o sea, yo soy la presidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz, hay unos 20 y tantos centros, ¿verdad?, que forman parte. Entonces, cuando les preguntaba, hay muchos directores de centro. Entonces decían, bueno, esto que lo diga mi compañera. Y yo pensaba, pues cuando yo les pregunto, dime nombres sobre desarme, sí que se sienten como autorizados. Entonces, al final, sin haberlo decidido realmente, fueron las mujeres las que nombraron a otras mujeres. Y entonces les invitamos a escribir sobre ellas, ¿no? ¿Por qué no escribes sobre ellas? ¿No? Si es alguien que tú admires, alguien que ¿por qué no escribes sobre su historia de vida para que la podamos poner, ¿no? Y entonces es que fue un trabajo en red precioso, porque nosotras no queríamos a las más importantes, queríamos a las que eran cercanas, ¿no? Y entonces salió una cosa muy diversa y claro, lo que nos pasó es que normalmente cuando yo encargo una publicación, pues hay un 20 o un 30% que cae. Cuando tú encargas, pues que no responden. Aquí fue tal el compromiso que escribieron todas y no nos cabían en el libro, o sea, fue como, nos salió un libro así que pesa 1,5 kilos y que te quedas doblada cada vez que está fuera, y no podíamos hacer. Entonces lo que dijimos, bueno, pues usemos la internet porque además lo bonito es que cuando vas a una conferencia y cuentas el libro, la gente dice, ay, pues oye, ¿cómo no habéis puesto a...? Y dijimos, oye, pues genial que lo digas, porque es que su historia merece ser contada, así que te invitamos a que lo escribas. Con lo cual, digamos, hemos invitado a mucha gente a escribir las historias de otras mujeres que pueden estar ahí, ¿no? Y eso pues lo ha hecho como muy dinámico, ¿no? Y eso sí que es verdad que un libro tiene límites, pero la red no la tiene, o sea, que te permite seguir contando. Y le he dicho a Yoli, oye, Yoli, me ha encantado entrevistarte, ha sido como un regalo, voy a escribir tu historia, si no te importa, porque me encantaría que pase a engrosar esas 1.325 mujeres, porque lo que hicimos fue nombrarlas. O sea, contamos las historias de vida, en el libro hay 70 historias de vida, y luego hay muchas más en internet, pero dijimos, por lo menos vamos a nombrar. Y cuando dijimos, nombrar a 1.325 mujeres por la resolución, va a ser súper difícil, pues nos resultó facilísimo, o sea, no era nada difícil, te pones a buscar y hay. Y entonces, bueno, Carmen está en las historias de vida, nos encantó poder contar la historia de Carmen, porque Carmen es un referente en el trabajo de mujeres y paz, y nos encantó, ¿no?, pues contar que su historia estuviera también ahí en el libro. Pero digamos que su internet no tiene, entonces eso sí que nos permitió contactar, o sea, hay por ejemplo varias bases de datos estadounidenses con historias de vida de mujeres en inglés. Hay muy pocas, claro, latinoamericanas casi no hay, ni españolas, ni del otro ámbito, pues porque son redes anglosajonas que sobre todo hacen alusión pues a las mujeres con las que ellas han tenido más conexión. Entonces dijimos, bueno, pues es muy interesante poderlo
digamos, tener ese espacio en internet que se pueda ir alimentando. Ana nos ha ayudado mucho también con el tema de la web, es nuestra super webmaster en esto, porque también hay que decir que, pues como contaba antes Mari, realmente este proyecto ha sido un proyecto que ha funcionado genial, pero con recursos mínimos. O sea, lo hemos hecho porque nos hemos empeñado en que saliera, porque eso creo que también es un rasgo de muchas mujeres que trabajan, que bueno, pues que no había manera de conseguir financiación para esto. Entonces finalmente, pues bueno, nos empeñamos y lo sacamos, y hemos cargado con el libro por todas partes para venderlo, porque decíamos, bueno, es que se nos ha ido el presupuesto, pero lo vendemos. Y hemos montado montones de actos, hasta fuimos a Nueva York allá a presentar nuestro libro, pero porque nos empeñamos, porque no teníamos financiamiento, ¿no? Pero finalmente es verdad que yo creo que cuando hay un empeño personal se logra, porque bueno, tenemos ese trabajo en red, ¿verdad? Que dices, bueno, pues ese trabajo en red te permite, sabes que llamas a no sé quién y que te va a ayudar, y lo hemos sabido poner totalmente en práctica, ¿no? Sí, a mí me gustaría mencionar, dentro de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, WILF mantiene una página web que ahora mismo la ha actualizado, y allí puedes entrar a las secciones de los 40 países y también a la sección española, y tiene dos proyectos que están fundamentalmente, uno se llama Peace Women, que también hace informes de mujeres y paz de todos los países del mundo, no necesariamente de donde hay organización de WILF, y hace un seguimiento de la resolución 1325, cómo se está utilizando en el mundo como una potencialidad, como decía Gloria, con capacidad para que las mujeres ganen presencia no solo en los procesos de paz, sino en los procesos post-conflicto armado, pues para entrar en la sociedad, en las instituciones y en muchas situaciones. Y después hay otra página web que se llama Reaching Critical Will, que hace referencia a alcanzando la voluntad crítica, que hace un paralelismo con lo que ocurre en las armas nucleares, que hay que llegar a una masa crítica para que estalle la bomba. Pues aquí el título hace referencia a que hay que llegar a una voluntad social crítica para lograr el desarme nuclear y el desarme convencional. Entonces esa es otra página web, y desde luego pues Ana es nuestra, la que nos anima para la utilización de las redes sociales, y WILF España pues tiene un blog en donde nosotras estamos contribuyendo a traducir al castellano muchos de todos los materiales que tiene WILF, que son fundamentalmente en inglés, porque hasta hace bien poco pues de habla hispana había muy pocos países. Entonces tenemos este blog que tú mantienes vivo, bueno, y después un perfil en Twitter y en Facebook. Y sí que es cierto que no hay mucho, pero se está empezando ahora, sí, a tener una presencia, pero de la paz en vivo, ¿no? O sea, dinámica y positivo. Bueno, WILF es intergeneracional, están las abuelas, las madres y las hijas, es precioso como organización, o sea que algunas, las mayores de todas, las de 80, pues fueron sus madres aquellas que tomaron el barco y se fueron a La Haya a decir, oye, no queremos una guerra, no queremos, y nos da igual, y no creemos en el patriotismo, ese patriotismo que yo porque sea francesa me tengo que enfrentar a la alemana, pues no creemos en eso. Entonces es intergeneracional, y ha sido una organización incluso que se ha mantenido con las herencias de algunas que eran mujeres muy poderosas que cuando morían dejaban la herencia a la organización, o sea que tiene una historia preciosa. Y vamos, desde luego nosotras en el 2015 iremos a La Haya a celebrar una organización que dura 100 años de mujeres que trabajan por la paz, porque nos parece que es un acontecimiento. Y decir nuestra reunión aquí en Madrid, ¿no? Bueno, y en febrero vamos a tener una reunión preparatoria del Comité Internacional, ¿no? de WILF en Madrid, a la que estéis invitadas si tenéis interés en conocer a estas mujeres. Pues bueno, hablando de mujeres que trabajan por la paz, hoy debería estar aquí también con nosotros Naama Sangar, que no ha podido estar por un problema de una enfermedad familiar. Y Naama es una israelí, es una chica joven
que cree en la paz entre los israelíes y los palestinos. Ella está en contra de todas las políticas del gobierno de Israel contra el pueblo palestino, y ella piensa, está convencida firmemente, que la paz ya no va a llegar por los adultos, sino que van a ser los jóvenes, y que las tecnologías van a ayudar a que la paz llegue por fin entre los israelíes y los palestinos. Entonces ella, junto con un chico también muy joven, de 20 pocos años, crearon en Facebook una página que se llama Yalla Young Leaders, con el fin de que los jóvenes israelíes y palestinos pues se intercambien, se conozcan, intercambien opiniones, aficiones, hablen y se generen empatías. Se crean empatías, y entonces ella cree que ese es el camino. De hecho, tiene una declaración de principios en el que rechazan todo tipo de ocupación, apuestan creen en la libertad, en la vida. Es una página interesante. Pero, sin embargo, leemos permanentemente en la prensa que aumenta la xenofobia y el racismo entre los jóvenes israelíes. Entonces, Carmen, por ejemplo, te pregunto, si los jóvenes ahora tienen acceso a las redes, a la tecnología, a todo, para conocer, pueden ver otras realidades, conocerlas y comprenderlas, ser más empáticos en ese. Entonces, ¿cuál puede ser la causa de este aumento de xenofobia y de racismo? ¿Es en la educación, el odio y la violencia, por ejemplo, en Israel, o dónde crees tú que puede...? Bueno, yo creo como que puede ser el resultado de una cultura del miedo, o sea, que quizá estos jóvenes, bueno, quizá no, han nacido y han crecido en una sociedad donde está el miedo muy presente, y conectaría con lo que decía también antes Gloria respecto a que el instrumento tecnológico está ahí y es importante, pero necesitas un contexto cultural para ver cómo utilizarlo, porque efectivamente también tenemos el ejemplo de cómo muchas jóvenes que viven en situaciones de cierre, o como decía Judith o Jaume Sánchez en Cuba u otros, encuentran en el espacio virtual un espacio de libertad para intervenir en el mundo en situaciones contextuales reales que es muy difícil intervenir. Entonces, creo que esa cultura del miedo hay que romperla, y hay que romperla echando mano de la gratuidad, de la gratuidad en el sentido de un paso por delante, desarme unilateral, como decíamos en los 80, ¿no? Desarme unilateral es no pedir a los rusos que se desarmaran para desarmarnos, sino iniciar caminos de relación. En ese sentido también las mujeres, estoy pensando en Gila Svirsky, una judía de Israel, y Farhat Nasser, una palestina, que durante años lideraron el diálogo, que fíjate, cuando no había posibilidad de internet, dialogaban a través de los periódicos, porque no se podían encontrar, porque si se encontraban, pues para los suyos eran traidores y para los de al otro lado eran espías, no podían encontrarse, pero hablaban a través de los periódicos. Ahora la red te permite hablar. Pues estas mujeres escribieron algo muy bonito que ponía: nos negamos a ser enemigas. Entonces, disolver la idea del enemigo, disolver el miedo, creer en la esperanza de que somos una humanidad capaz de hacer las paces, la paz y las paces, como dice nuestro amigo Vicente. Todas esas capacidades necesitamos liderazgos que actúen en la red y que actúen en la realidad. Entonces, los jóvenes son el resultado de una educación y un contexto en el sentido de que todo educa, la tribu entera educa, y realmente pues hay que visibilizar más esos aspectos positivos. Manuela, ¿crees que las tecnologías pueden contribuir a ir eliminando esa cultura del miedo que dice Carmen, a desarrollar más la solidaridad, a comprender las situaciones y a movilizarnos para determinadas situaciones? Yo creo que
pueden contribuir, pero también tiene sus límites. Yo creo que el contacto personal es fundamental. Yo creo que eso lo vivimos todos y todas, ¿no? Que cuando tú pones cara a alguien, cuando, o sea, es una... Después viene lo otro, ¿no? Pero yo creo que el contacto personal es fundamental en cualquier trabajo, en cualquier... entonces, bueno, luego es verdad, o sea, yo recuerdo que, claro, cuando yo tenía 20 años, pues para contactar con Centroamérica, o sea, lo más moderno que había era el fax, y nos parecía que era fascinante, que tú podías mandar un papelito y aparecer en el otro lado. O sea, ahora, pues claro, puedes hablar y podías hablar por teléfono un minuto porque costaba 10.000 pesetas, las 10.000 pesetas de los 3 minutos que se te queda. Ahora, claro, o sea, te da muchas facilidades, pero el contacto personal es esencial, y yo creo que tenemos que seguir viéndonos, tocándonos, etcétera, porque, bueno, y luego lo demás, pero sin ese contacto no creo que sea suficiente, ¿no? O sea, que yo veo ese límite. Sí, sí, a mí me gustaría también retomar ese debate sobre la tecnología, porque sí que en nuestros congresos sobre ciencia, tecnología y género a veces hemos debatido mucho, que son congresos iberoamericanos que se hacen en América Latina y aquí. Y bueno, yo una de las cosas que he pensado es que las mujeres hemos trabajado mucho por quitarnos de encima el determinismo biológico, ¿no? Porque has nacido en un cuerpo de mujer, tienes que hacer estos trabajos, ocupar estos espacios sociales, etcétera. Bien, eso lo hemos hecho, pero ahora creo que estamos en un momento en que hombres y mujeres también tenemos que debatir con lo tecnodado, o sea, como con que la tecnología que ha sido creada, como antes se mencionaba, por alguien, influye en nuestras vidas, pero no hemos diseñado nosotras la tecnología, que tendríamos que empezar pensando cómo quiero vivir, qué hacer, y a partir de ahí buscar tecnologías, porque algunas veces yo pienso, madre mía, es que estamos sobreinformados, es que tengo demasiada información, tenemos demasiados ruido alrededor. Nuestro problema es seleccionar. Entonces, esa selección, qué tipo de aparatos necesitamos, qué tipo de entornos tecnológicos. O sea, tendríamos que coger carrerilla e ir por delante de la tecnología, a ver si somos capaces. Que se adaptara a nuestras necesidades, ¿no? Exactamente. Sí, sí, totalmente. Bueno, me dicen que tenemos que ir terminando ya, pero para terminar me gustaría hacer la última pregunta para que brevemente me contestaseis las dos. Entonces, ¿creéis que la tecnología puede contribuir a conseguir ese mundo más justo, equitativo, solidario y pacífico que anhelamos? ¿Creéis, brevemente, que puede contribuir? Bueno, yo lo que creo es que puede contribuir, efectivamente, porque posibilita, dentro de las limitaciones que ya se han explicitado en esta mañana y esa necesidad de mantener una actitud crítica, puede contribuir a que las voces se multipliquen y que podamos establecer conversaciones pues cosmopolitas entre distintos países, distintos grupos, pero yo creo que necesitamos colapsar, como las ecuaciones de onda, que colapsen la realidad las propuestas, es decir, cuando es potente una acción a través de las redes, cuando te permite, estoy pensando por ejemplo en la campaña de Obama. Sí, se les dio a conocer, pero si no hubiera habido una propuesta política, podemos criticar más o menos, pero era una propuesta de alguien. Pues en este caso necesitamos luego propuestas en la realidad que sean digamos, el receptáculo de todo lo que funciona en el mundo. Ahora mismo es que, además de criticar la crisis, yo necesitaría propuestas pues que llevaran adelante por fin la tasa Robin Hood o tasa Tobin, o sea, el que se cargue a los capitales, los movimientos con una tasa, que se cierren los paraísos fiscales, que se acabe con el comercio de armas, todas esas propuestas, pero que haya en la realidad también pues quienes tomen la bandera y lo lleven a los foros de influencia y de poder en donde se va a decidir, y eso es una incidencia global, pero efectivamente yo sí creo que nos sirve. Sí, yo creo que nos sirve en la medida que nos permite percibirnos como parte de un planeta, o sea, y compartir aspiraciones o deseos de las otros y de las otras que habitan, ¿no? Entonces, esa percepción global
de globalidad. O sea, yo creo que sí te lo permiten las nuevas tecnologías, pero también, claro, necesitamos aprender más cómo utilizarlas para que sean funcionales a las cosas que perseguimos, ¿no? Es decir, que necesitamos aprender más, y yo creo que hace falta mucha investigación para saber cómo convertirlo en un instrumento de transformación social. O sea, necesitamos investigar más para que realmente la herramienta, o sea, no nos marque, sino que nosotros marquemos a la herramienta. Yo creo que eso ya se decía esta mañana, ¿no? Lo decía Gloria, ¿no? Pues Gloria quiere... Vale, pues una a la de Gloria ya, porque ya me están diciendo que nos hemos pasado. Gracias. Ahora mientras comemos. Sí. Luego seguimos, Gloria. Sí. Pues nada, muchas gracias, Carmen y Manuela. Gracias a todos. Sí, soy yo. Bueno, la comida donde hemos dicho, arriba en el restaurante que hay en el jardín, ahí en la Casa de la Paz.